capítulo 1, verso 1. La semana pasada empezamos a agarrar el libro de los Hebreos y hablamos de la introducción, la introducción del libro de los Hebreos, hermano, y hablamos quién pensamos que lo hizo, y hablamos el propósito de la epístola, las advertencias, hablamos a quién se lo estaba escribiendo, por qué pensamos que Pablo lo estaba escribiendo, hablamos que este libro es el libro mejor, porque habla de 13 cosas mejores que es Jesús que todo lo que ha estado en el pasado. Y hablamos que es Pablo, un judío, hablando a una audiencia judía. La religión judía era verdadera, pero ahora tenían que estos judíos, hermano, tenían que agarrar la relación verdadera. Y que ahora dejen lo que son figuras y lo que eran sombras y lo que eran modelos y lo que era tipología. Y que ahora estos judíos, hermano, que querían negar a Cristo para salvar su pellejo, no podían negar a Cristo, les decía Pablo. Mas sin embargo ahora tenían que tomar lo que es tangible, lo que ellos por 4000 años han oído. ¿Quién era el que tenía que venir? Ahora vino, murió y resucitó. Y ellos dudaron y creyeron, mejor lo negamos, salvamos nuestro pellejo y nos salvamos. Pero Pablo dijo, no, de ninguna manera, así no es. Miren, no pueden negar al Señor Jesús. Ustedes están más seguros que nuestros padres estuvieron por más de 4000 años. Porque nuestros padres recibieron figuras, tipologías, modelos, ejemplos, y en parte conocían y en parte no conocían. Ahora ellos querían salvar su vida al decir que ya no eran cristianos, pero Pablo dice, no. A veces, hermano, nos ha pasado a todos. A veces uno se quiere escapar del evangelio un rato. Quiere salirse de la iglesia un rato, un año. Pero no hay garantía que regresemos. Y si volvemos, no hay garantía que volvemos a ese fervor. Volvemos a ese toque. Volvemos a esa unción. O volvemos a ese privilegio. O volvemos, hermano, a esa presencia. No hay garantía. Hebreos capítulo 1, verso 1, creo que solamente allí vamos a hablar hoy. So, agarre su Biblia y ábrala y cuando lo tenga, diga amén. No iPhones, no iPads, no nothing. Biblia. Y si su vecino no tiene Biblia, dígale, hermano, obedezca al ministro. Biblias, por favor. Dice la palabra de Dios, capítulo 1, verso 1, dice, Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas. Deje leerle el 2, pero no voy a entrar al 2. En estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Puede tomar su asiento, hermano. Unos de ustedes deberían de tener la palabra muchos tiempos, muchas ocasiones, muchas maneras, padres y profetas subrayado. Yo no sé si usted todavía tiene su Biblia que empezó. Yo tengo mi Biblia con la que empecé aquí en San Diego, California, desde hace 18 años. Here it is, right here. So yo no sé si usted usa Biblias como calcetines. I hope not. I hope not. Porque la Biblia, hermano, es su vida. Es algo que no se echa a perder. Es algo que no se puede tirar. Es algo que no se debe de tirar. Entonces, si no lo tiene, subraye o underline la palabra mucho tiempo, muchas ocasiones y muchas maneras. La palabra padres y la palabra profetas.
De un solo vamos a entrar aquí, ¿verdad? Le quiero dar una sugerencia. No apunte. No apunte nada en un papel. Mejor compre el video y le pone pausa. Porque hoy va a salir de aquí con su mente rebotando. Dios, habiendo hablado por muchos tiempos, en muchas ocasiones, hermano. En muchas ocasiones, primero vamos a hablar en muchos tiempos, porque el tiempo va a ser por el tiempo, en mucho tiempo. El Viejo Testamento consiste de aproximadamente 4,000 años. Dios, hermano, no dijo, míreme aquí, no apunte eso, no apunte eso, míreme aquí. Ahí puede comprar el PowerPoint, ahí puede comprar las notas, ahí puede comprar el video, ahí puede comprar el CD y escucharlo toda la semana. Dios, hermano, ha usado muchas maneras, muchas cosas en muchos tiempos para hablarle a su pueblo. Dios no dijo, ¿sabes qué? Fe es ciega. Fe no es ciega. Fe es para tontos. Fe no es para tontos. Fe no se puede entender. Oh, fe es para entender. Fe no es así nada más. Dios no le dijo al hombre, piensa lo que quieres, siente lo que quieres, habla lo que quieres, toca lo que quieres, haz lo que se te dé la gana. No, Dios dijo, te voy a hablar, te voy a enseñar, te voy a mostrar. Vas a ver, vas a palpar, vas a sentir, vas a ver con estos ojos y vas a oír quién es Dios y qué espera de nosotros. So don't ever, how do you say that in Spanish? Nunca vayas a decir que no sabes nada. Porque Dios no es un Dios de nada. Dios no es un Dios que le permite a la gente creer, pensar lo que ellos piensen de Dios. No, Dios dijo, este soy yo, esto es lo que quiero, este es mi plan, esto amar. Y ahí les va. Dice Pablo a los judíos y también a nosotros, Dios habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas. Bueno, Dios no nos deja en el aire, hermano. Dios nos explica a todos. Dios desde Génesis hasta Malaquías, el libro de Malaquías, no le reveló a una sola persona todo. Y no dejó a una sola persona con toda su revelación. Es más, hoy en día Dios no le da toda su revelación a un apóstol, toda su revelación a un pastor, toda su revelación a un profeta, toda su revelación a un evangelista, toda su revelación a un maestro. ¿O no? Ni un solo hombre ha tenido todo el paquete de Dios, sino que Él en porciones, diga porciones, porciones es portions, en pieces, pero pieces, sino que Dios en porciones y en tiempos, hermano, en tiempos diferentes, como le dio a Adán, como le dio a los patriarcas, como le dio a los profetas, a los líderes, a los jueces, como le reveló a los cantores, como le reveló a reyes, como le reveló a sacerdotes, como le reveló, hermanos, a hijos y a hijas. Usó a todos en muchos tiempos. Todos tenían un pedacito, hermano, una parte del plan de Dios para con el hombre. Todos. Entonces Dios agarra a Adán. Y aún Adán no sabía todo el plan de Dios, pero le da parte del plan. Te quiero hacer eterno, quiero que te multipliques,
Quiero que me cuides el huerto. Quiero que esta tierra esté lleno de hijos tuyos, de Adán, hijos con una alma excelente y sana, con un espíritu vivo y con una presencia, porque yo, Dios, quiero bajar todas las tardes a tener comunión con los humanos de la tierra. Pero Dios no le reveló todo ni a Adán. Ahora, hermano, usted ya sabe la historia y sale de allí Abel. Abel le reveló, no le reveló todo, sino que le reveló el sacrificio, qué hacer después de un pecado, porque Adán pecó. Y en Génesis 3:16, cuando Adán y Eva pecaron, Dios se acerca a ellos y les dice: no se preocupen, les voy a dar una revelación, les voy a enviar al Mesías, y el Mesías va a aplastar la cabeza de la serpiente, que es Satanás. Pero no le dio todo el plan de salvación a Adán, no se lo dio. Le dio solo la salida para el pecado. Y Adán y Eva dijeron: pues ¿cuándo van a ser el Mesías para que ya nos salve? Por eso cuando Eva tuvo su primer hijo, Caín, ella creyó, ella pensó que Caín iba a ser el Mesías. Pero cuando vio el comportamiento de Caín, dijo: este cuate no puede ser el Mesías. Y cuando nació Abel, y Abel empezó a agradar a Dios y empezó a buscar de Dios y empezó a conocer de Dios, hermano, Eva creyó que Abel tal vez podía ser el Mesías. Pero no fue el Mesías, no fue el Cristo, sino que Dios le reveló a Abel, hermano, el sacrificio, cómo matar un cordero para agradar a Dios. Ese es todo lo que Abel aprendió, hermano. Y Abel se la pasaba matando, se la pasó matando corderos hasta que lo mataron a él, ¿verdad? But that's all he knew. Es todo lo que supo. Abel no tenía toda la revelación, tenía una porción. Noé, deje ir rápido, hermano, porque I gotta go fast. Noé no tenía toda la revelación. Noé tenía la revelación que le revelaron a quién le pertenecía el Mesías. Y el Mesías le iba a pertenecer a la familia de Noé, a esa descendencia de Noé. Y a Noé le revelaron del diluvio y que salvara mucha gente, pero nadie se quiso salvar, y mejor salvó animales y salvó a su familia. Ese es todo lo que le revelaron a Noé. Y después Dios viene con un hombre que se llama Abraham, y Dios le revela a Abraham las naciones, que por medio de él, por medio de él y su esposa, que su esposa no podía tener hijos, le revela que por medio de él y su esposa iba a ser una gran nación, y que todas las demás naciones iban a ser bendecidas por una sola nación. Mire qué revelación, hermano. Y le promete y le dice: vas a tener un hijo. No puede tener mi esposa hijos. Vas a tener un hijo. Y le da un hijo. Y de ese hijo se levantó una gran nación. Y de esa nación, mire qué revelación. Todas las naciones, no hoy, mañana. No hoy, mañana. Por medio de una nación, todas las naciones alrededor del mundo van a ser bendecidas. Mire la revelación que le dio. Viene, hermano, y se le aparece Melquisedec a Abraham. Y Melquisedec, que es tipo de Cristo, le revela a Abraham del pan y del vino, lo cual nosotros entendemos como la Santa Cena. Viene, hermano, y le revela a Moisés la Pascua. La Pascua es la redención del hombre por la muerte de un cordero, hermano. ¿Ok? Y le revela la Pascua. Y viene el Señor por medio de Moisés, en los tiempos de Moisés, hermano, y levanta una serpiente de bronce. Y parecía una serpiente de bronce como en una cruz, porque estaba un palo, y si pones una serpiente en un solo palo, se resbala y se cae. Entonces pusieron una serpiente y le pusieron así como una cruz, y pusieron la serpiente alrededor de la cruz en el desierto. Y cuando venían las víboras, hermano,
cuando venían las víboras. Es que tuve un sueño de 3 víboras. Y yo le tengo miedo a víboras. Y se me puso una por aquí. Oh, God, no. Y luego dije, y luego me la quitaron. Y decía, y se pasó otra por aquí. Oh, please. Y luego se pasó otra por aquí. Y hoy el Señor me dijo, lo único que una serpiente te puede hacer es morder. That's all. Dije, that's true, huh? Pero los que vivían en el desierto, en esos tiempos, si venía la serpiente, ¡pum!, y lo mordía, los envenenaban. Pues la serpiente los envenenaban. Y la gente tenía que voltear a ver, por donde sea que estuvieran, hermano. Si estaban allá, tenían que voltear a ver. Supongamos que el micrófono allá de Sandrita es a donde está la serpiente de bronce. Tenían que voltear a ver la serpiente de bronce que Moisés levantó, y si creían en la serpiente de bronce, el veneno de esa gente no les hacía efecto. Y si por acá iba uno en el desierto y ¡pum!, les mordía, tenían que voltear a ver y decir, yo creo lo que Moisés dijo, yo creo la palabra, y ¡pum!, se les quitaba el veneno. Eso Dios les reveló. Por medio de una serpiente en una cruz se quita el veneno. Ahora el veneno es el pecado que nos ha mordido. La serpiente es Satanás, que ha metido su pecado en nosotros. Y la cruz, hermano, es Cristo. Viendo la cruz, Él es nuestro Salvador. Por muchas maneras, en porciones, Dios le ha revelado al pueblo que Jesús es lo mejor en toda la historia. Ahora les revela, hermano, viene con David y le revela Dios a David. Y le dice Dios le revela a David que Dios tiene un hijo. Tiene un hijo. Y David en un Salmos dice, besar al hijo. Besar al hijo. No vaya a ser que se enoje contigo. Y en otro verso dice, mi Señor le dijo a mi Señor. O sea, el Hijo le dijo al Padre. Entonces a David le revelaron que Dios Padre tenía un hijo. A David no le revelaron todo el plan. Le revelaron porción de plan. A Daniel le revelaron, hermano, los 5 imperios, los 5 que van a dominar el mundo. Y le revelaron el tiempo que el Mesías iba a llegar a Jerusalén. No le revelaron todo, pero le revelaron mucho. Porque Dios en otras ocasiones ha hablado en porciones. En porciones. Todos estos están en el Viejo Testamento. Y todos están hablando de Cristo, del Mesías, de Jesús. Porque, entiende esto, son judíos los oyentes. Y les está enseñando que aún el Padre desde el principio, desde Adán, está hablando de su Hijo, que es mejor que todas las cosas que uno ha experimentado. Ahora viene y agarra con Malaquías y le explica y le enseña el que vendría a dar testimonio, que era Juan el Bautista, pero que iba a levantar a uno que iba a clamar en el desierto y iba a preparar el camino para el Hijo de Dios. Aún levantó a uno para prepararlo, que era Juan el Bautista. Y Juan el Bautista nada más decía, viene uno mayor que yo no soy digno de desatarle las sandalias. Viene uno que cuando venga yo tengo que menguar y él tiene que subir. Y cuando lo vio, le apuntó y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese era el último de los profetas del Viejo Testamento.
Y eso es lo que le reveló a Malaquías el Señor. No le reveló todo, pero le reveló el que iba a proclamar: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora viene Jonás. ¿Quién no conoce a Jonás? Levante la mano. ¿Quién no conoce a Jonás? Todos conocen a Jonás, ¿verdad? Todos. Y él levanta a Jonás y no le reveló todo, pero por medio de Jonás le revela a Jonás, que Dios puede matar a alguien y resucitarlo. Y nosotros podemos entender de qué nos está hablando la señal de Jonás, que estuvo 3 días en el vientre del pez, pero Jonás dijo: estoy en el Seol. Y del Seol Dios volvió a sacar el alma de Jonás y la puso en el cuerpo de Jonás, el cuerpo cual estaba en el vientre del gran pez, y le dijo al gran pez: escupe a este cuate allá en Nínive. Y el gran pez lo escupió, hermano. ¿Sí? Y cuando Jonás salió, ¡pum!, salió bien, y todos los de Nínive le dieron un 10, como las Olimpiadas. Y cuando Jonás, hermano, dice: arrepiéntense que Dios los va a matar en 40 días, 40 noches, todos ayunaron 40 días y 40 noches, pero ni a Nínive ni a Jonás les revelaron todo. Fue una porción. Dios, habiendo hablado mucho tiempo, en muchas ocasiones, en muchas porciones. ¿Ok? Muchas porciones. ¿Is that right? Ya. Libros, hermano, que no hablan del Mesías, pero son tipo o figuras o sombras de modelos, que no hablan, que no mencionan la palabra Cristo, que no mencionan la palabra Jesús, que no mencionan la palabra novia, que no mencionan, hablan de la novia, no hablan de la iglesia, no, que no hablan nada de Cristo, hermano, pero los tenemos en la Biblia, como el libro de José, que no habla de la Biblia, pero José es un tipo, es tipo de Jesús. Josué guió a la tierra, guió al pueblo a la tierra prometida, y Jesús nos va a guiar al cielo. Entonces tú puedes leer el libro de Josué, hermano, y allí tú vas a leer 32 reyes. Y en ese libro de 32 reyes, cada rey tiene un significado. Y tú vas a ver que Josué venció a todos esos reyes. Y cada uno de esos reyes tiene un significado, y cada uno de esos reyes es una área de nuestra alma. Y Josué los vence, como enseñándonos a nosotros. Por medio de Cristo podemos vencer todas las áreas de nuestra alma. No habla Josué de Cristo, no habla Josué de Jesús, pero era un gran guerrero. Pero Josué es tipo de Cristo, y entonces Josué, Joshua significa, viene de la palabra Salvador. El libro de Ruth, ¿cuántos han leído el libro de Ruth? No habla de Cristo, no dice el Mesías, no dice nada del Mesías. Pero el libro de Ruth, hermano, habla de Boaz. Y Boaz es tipo de Cristo. Boaz pagó el precio por Ruth y se casó con ella, como Cristo paga con su sangre por su novia, para que la novia se pueda casar con él. No sé si me está entendiendo. Yo le estoy hablando de que Cristo es mejor que cualquier cosa. Y Dios Padre, desde el principio, en todos los libros, lo va demostrando por medio de figuras, por medio de tipologías, por medio de sombras o por medio de lo que dice. Pero Dios no le dio toda la revelación a todos. En 1 de Samuel capítulo 16, David habla de David como rey, y David es tipo de Cristo. ¿Sí? Es tipo de Cristo. Ahora, David es tipo de Cristo. David, ¿cuántas batallas peleó? Muchas. ¿Y cuándo lo vencieron? Nunca. Entonces, en el milenio, ¿cuántas batallas va a perder Cristo? En el milenio, ¿cuántas va a perder? Ni una. Entonces, primero levantan. ¿Quién fue el primer rey de Israel?
Dígalo fuerte. ¿Y Saúl es tipo de quién? Del anticristo. Por eso primero viene el anticristo. Yo siempre que digo esto. Por eso primero viene el anticristo. Primero viene Saúl. Y luego viene David, que es Cristo. Por eso primero el anticristo en la tribulación y luego ya viene Cristo. Luego ya viene David. Pero después, ¿quién agarró el reinado después de David? Salomón. Y Salomón es tipo de Cristo. Pero Salomón, ¿cuántas peleas peleó? Entonces Salomón es tipo de Cristo en la eternidad. Porque Cristo en la eternidad no va a pelear peleas. Pero ¿quién fue el primer rey de Israel? Saúl, que es el anticristo, que es el falso. Y yo siempre cuando hablo de eso, falso, verdadero, siempre digo esto, no se enojen. Porque las mujeres siempre dicen, ese es Saúl, el primero es Saúl, es el segundo. Si se esperan al tercero van a tener paz en su hogar. Sigamos. En 2 de Samuel capítulo 7 verso 16 habla de un trono para siempre. Cristo será rey sin fin. Va a empezar su reinado en el milenio y va a seguir siendo rey en la eternidad. Entonces Dios en todo, hermano, ya estamos en Samuel. Ya hablamos Génesis, Éxodo, Levíticos, Deuteronomio, bla, 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 bla. And we're now in 2 Samuel. Por medio en toda la Biblia, hermano. Your whole Bible. Who has a Bible? Your whole Bible. Let me see your Bible. Your whole Bible. Your whole Bible. Your whole Bible. Es mejor así, Sandrita. Es mejor así, mi hermana. Que una Biblia que todavía tiene aquí el color de oro. Quiere decir que esa persona ni la lee. O tal vez la aventaste a tu guitarra. Bueno. Desde aquí hasta Mateo. Dios está revelando a su Hijo en porciones, por medio de sombras, por medio de tipologías, por medio de ¿qué dije? Por medio de sombras, tipología, por medio de figuras y modelos. Sigamos, si no aquí me voy a quedar todo el día. En el libro de Job dice, yo sé, I know. Dios le revela a Job muchas cosas. Pero Dios le revela algo glorioso a Job, hermano. Y Job dice, yo sé que mi Redentor vive. Él sabía de un Redentor. Y Job se cree que es un libro antiguo. Job se cree que era en los tiempos de Génesis. Y él le revelaron que tenía un Redentor. Y a él le revelaron que su Redentor, el que lo podía salvar, no estaba muerto, no estaba seco, no era un palo, estaba vivo. Y él le revelaron en medio de toda su tribulación, él dijo, yo sé que mi Redentor vive. ¡Qué revelación! Pero no le revelaron todo, pero ¡qué revelación! Y con esa pequeña revelación en toda la vida de ese hombre se mantuvo íntegro para el Señor. ¿Qué quiero decir con esto? Que Dios ha revelado en porciones a hombres. Por medio de todo esto, Dios le ha revelado porciones, hermano. Y esos hombres y esas mujeres se han mantuvido para el Señor. Pero yo quiero que tú te preguntes si a ti Dios te ha revelado en porciones. Y al rato me pregunta al final, hermano Luis, para que yo conteste esa pregunta. Ahora Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones es porciones. El libro de Salmos es un libro lleno de predicciones, hermano, y obras de Cristo. Es un libro lleno, hermano. And you know what, David didn't just write. Es que te vi a ti, güera. David no nada más escribió, hermano, el libro de Salmos. Ahí escribió también en el libro de Salmos. Hay escritos de otro cantor. Hay escritos de Moisés. Pero el libro de Salmos, hermano, está lleno de predicciones de lo que tenía que hacer Jesús cuando viniera. Y todas esas se han cumplido, hermano, al pie de la letra. Como por ejemplo en el capítulo 2 de Salmos.
Usted va a ver que Dios tiene un hijo porque habla de su hijo. Voy rápido, hermano, no vamos a ir a ver esto. En el capítulo 16 de Salmos habla de... ¿Qué puse ahí, hermano? Sí, is that right? What did I say there? Es que iba a arreglar unas cosas que estaban medias raras. ¿De su qué? Read it, let's go. Salmos, capítulo 16, verso 10. Rápido, hermano, si no va a decir que no di Biblia hoy. Que ahorita mi cabeza está en cables rojos, hermano. Está rebotando con todo esto. Si yo me puse a estudiar mi propio cassette y me quedé impactado. Hasta yo dije, wow. ¿Qué dice, hermano? Pues tú no abandonarás mi alma en el Seol. Ok, sí. ¿Así? Ni permitirás a tu santo ver corrupción. Ok, ya sabemos que está profetizando en esa inspiración de revelación y está hablando cuando el Señor vaya a hacer su holocausto. Mire lo que le revelaron a David. Sería allí su holocausto. Mejor cámbienme a decir su holocausto, hermano de Jesús. En el capítulo 22, el abandono y la resurrección. En el capítulo 22 es cuando está David diciendo, aquí están los toros, pero no cualquier toros, sino que los toros, ¿de dónde? De Basán, son los más graves. Y se están burlando, está hablando de la cruz, está hablando del abandono, está hablando de la cruz y está hablando de la resurrección. Eso es lo que Dios le reveló a David. Está revelando porciones de su hijo. En el capítulo 41, verso 9, habla de que un amigo lo iba a traicionar. Un amigo iba a traicionar a Jesús. Eso es lo que está hablando. Eso le revelaron give me names, a David, hermano, pero no le revelaron todo el plan. No le revelaron a David todo el plan. I'm lost, Luis. What happened? Did you do something? No me... No tengo mis notas aquí, hermano. So you gotta put it. Okay. En el capítulo 45, el reinado del ungido, ¿ok? Well, capítulo 69, 21 habla del sufrimiento del Mesías. El capítulo 62 habla de su reinado glorioso. Su reinado glorioso pues nos habla de ¿cuándo? ¿Cuándo? Su reinado glorioso de Cristo. Su reinado glorioso de Jesús. ¿Cuándo va a ser? Thank you. En el capítulo 78 habla de que Jesús iba a venir a la tierra y les iba a hablar en parábolas. Y eso entendimos que Jesús empezó a hablar en parábolas. ¿Cuándo? ¿Alguien se acuerda? ¿Cuándo? Cuando lo rechazaron. Mateo capítulo 12, cuando fue blasfemado y dijo, no más vuelvo a hablar a este pueblo así, ahora voy a empezar a hablar en parábolas. Y empezó a hablar en parábolas en el capítulo 13, por eso de Mateo, ahí empiezan todas las parábolas. Pero mire, le revelaron a David que Jesús iba a hablar en parábolas. En el capítulo 100, rey, habla que Jesús iba a ser rey y sacerdote. ¿Ok? Porque Él va a reinar, pero Él también es sacerdote porque Jesús es el sumo sacerdote. Y al decir que Jesús iba a ser sumo sacerdote, está explicando que Él va a ir delante del trono de Dios. Que Él iba a estar delante de la presencia del Padre. ¿Ok? Y le están revelando todo esto en porciones a estos grandes hombres de la Biblia. Le revelaron en el capítulo 118, 22 que el Mesías sería rechazado. ¿Ok? Vamos rápido. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones, está hablando de que Dios le reveló en este lapso de 4,000 años, en este lapso de, how many books? 36, 39, en este lapso de 39, ¿sí? 39 books,
39 libros está revelando poquito a estos grandes siervos, hermanos. Poquitas cosas. Porque mire, en Isaías capítulo 2, del 2 al 2, habla de la visión de la edad del Mesías. Habla de la visión de la edad del Mesías. Empieza a hablar del reino de Cristo cuando Cristo vaya a bajar. Y tal vez usted dice, ¿y esto qué, hermano? Al rato, deme chance. Apenas empecé. En Isaías 4, 2, 5, 6, que es la rama que viene de la raíz de Isaí. O sea, del padre de David. O sea que para que Jesús dijéramos que iba a ser rey, tenía que nacer de la tribu ¿de quién? De Judá. ¿Ok? Y allí lo explica. En Isaías 7, del 3 al 14, hermano, le revelaron al profeta Isaías que el Mesías, su mamá, iba a ser virgen y iba a concebir siendo virgen. ¿Ok? Ahora, that is impossible. That is impossible. ¿Ok? I'm not going to go in detail. Pero eso le revelaron. Que la mamá de Jesús iba a ser virgen y iba a concebir sin ningún hombre. Iba a tener un bebé sin, usted me entiende, hermano, deje de decirlo así, sin agarrarle la mano a ningún hombre. ¿Ok? Pero yo le quiero hacer una pregunta aquí a usted, católico. ¿Cuántos textos bíblicos en el Viejo Testamento habla Dios Padre de la mamá de Jesús? Come on, rápido. Me está robando el tiempo. ¿No sabe o no? ¿Mande? Dígalo fuerte. ¿Y ese? Ese es todo lo que dijo de la mamá del Mesías. Va a ser virgen, va a concebir. When she gets pregnant, she's going to be a virgin. And the next day, and in those 9 months, she's going to keep being a virgin. Solo uno. Entonces a Dios no le importó tanto la mamá del Mesías como al Mesías. ¿Me está entendiendo? Eso es todo. That's it. Quiero hablar de la mamá de Jesús. That's it. That's all. En todos los 4,000 años, en todos los versos, en todos los 39 libros, ese es todo lo que habla de la mamá del Mesías. Que iba a ser virgen, iba a concebir siendo virgen. Ese es todo. Que déjeme allí. Que se llamaría el hijo que le iban a poner Emanuel. Emanuel quiere decir Dios con nosotros. ¿Ok? Dios con nosotros. Alguien dirá, ¿y por qué no le llamaron Emanuel? Le llamaron Jesús. Porque Jesús es Yeshua. No le pusieron Jesús. Le pusieron Yeshua. Y dijo un judío cristiano, hermano, si tú subes al cielo y le dices Jesús y no voltea, dile Yeshua. Y va a voltear. Porque no le pusieron Jesús, le pusieron Yeshua. Pero las traducciones le pusieron Jesus, y de Jesus a mexicano, Jesús. But his name is Yeshua. Ahora, el nombre iba a ser Yeshua, pero lo que él contenía era que él es Dios y él iba a estar Dios con nosotros. Aquí está la deidad del Hijo, que el Hijo es Dios. Eso le revelaron a Isaías. Le revelaron que su nombre en el capítulo 9 iba a ser admirable, iba a ser consejero. Le revelaron a Isaías en el capítulo 11 del 1 al 10 el reino de la raíz. El Espíritu del Señor reposará sobre él. Lucas capítulo 4 es cuando Jesús dice, el Espíritu Santo está sobre mí para esto, para liberar a los cautivos, para sacar a los encarcelados de las cárceles. Eso le revelaron, esa gloria del momento que Jesús iba a estar en la tierra, o de que el Mesías iba a estar en la tierra. A Isaías también le revelaron en el capítulo 35 del 5 al 6 los milagros del Mesías, que iba a hacer 3 milagros que lo constituían Mesías. ¿Ok? Y él los hizo. Y todo el pueblo sabía que cuando hiciera este hombre 3 milagros, él era el Mesías, él era Dios. Pero los hizo. Y la gente le respondió. ¿La gente lo aceptó? No.
Pero esos hombres ya tenían esta enseñanza cuando Jesús vino a la tierra. Mire toda la enseñanza que tenían. Pero Isaías no tenía todo el paquete, tenía porciones. Tenía poquito. Hermano, poquito. Que yo quiero que después de aquí usted diga, hermano, ¿y si el Buda es la verdad? No habla ahí de Buda. Y si Krishna es la verdad, allí no mencionó Dios Padre nunca. Hermano, y ¿cómo se llama? El profeta de los talibans, el profeta de... Y Mohammed, él ni Dios ni peló a Mohammed, nunca lo mencionó. Mencionó todo lo de Jesús. Entonces en el capítulo 35 habla del caminar del Mesías, que iba a caminar santo, que iba a caminar sin mancha, sin arruga, que iba a caminar y su caminar iba a ser a la cruz. En el capítulo 40 le revelan a Isaías la ternura del Mesías. Cuando miraba a gente, hermano, y los miró y dijo, me dan lástima esta gente. Y le dijeron a Jesús, why? Porque son ovejas. Son ovejas. Dígalo. Sin pastor. En el capítulo 42 le revelaron también a Isaías que él iba a ser la luz de los gentiles. Ellos decían, ¿cómo que va a ser la luz de los gentiles? Si el Mesías es para los judíos, no para los gentiles. Pero desde el Viejo Testamento ya habían revelado que Jesús iba a ser el Salvador de todo el mundo. Le revelaron también el capítulo 53. ¿Cuántos han leído Isaías capítulo 53? Vaya acá, Isaías capítulo 53. Hurry up, hurry, run. Isaiah 53, el capítulo de Isaías 53, los judíos decían que era Jesús, hermano, que era Jesús confesando sus pecados, pero el capítulo de Isaías capítulo 53, hermano, es el Mesías en la cruz orando por nuestros pecados. Cuando tenga tiempo en la casa, lee todo el 53 de Isaías. Ese capítulo es lo que nos dio la salvación. Y a Isaías le revelaron que el Mesías, aunque iba a ser glorioso, aunque es Dios, iba a venir, tomar cuerpo, morir y sufrir por todos nosotros. A Isaías le revelaron en el capítulo 60 que Él es la luz del mundo. En el 62, en el 65 le revelaron del nuevo nombre, que el Mesías iba a tener un nuevo nombre y que todos sus seguidores de Él, todos los cristianos vencedores, van a tener un nuevo nombre. Escritos, ¿a dónde, hermano? No, ellos no sabían, nuevo nombre. El libro de Apocalipsis a nosotros nos revela que los cristianos va a tener nuevo nombre. El libro de Apocalipsis nos revela que Jesús va a tener un nuevo nombre. El libro de Apocalipsis nos revela que Él viene con un nombre escrito en su muslo, que dice Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero el libro de Apocalipsis nos revela a nosotros que nos van a dar un nuevo nombre. Pero a Isaías le revelaron que tanto sus seguidores como él iba a tener un nuevo nombre. Pero a nosotros nos revelan en el libro de Apocalipsis que a nosotros nos van a dar un nuevo nombre. ¿En dónde? En una piedrecita blanca. You better make sure you have esa piedrecita blanca. Porque si a ti no te dan una piedrecita blanca, tú no eres de los vencedores. Y tú te quedas con tu nombre feo que tienes. Dios, habiendo hablado por mucho tiempo, en muchas ocasiones, en muchas porciones, a Ezequiel le reveló la ciudad del reino mesiánico. A Ezequiel le reveló, hermano, que cuando Cristo esté reinando, cómo iba a estar todo ese plan de su reino, la ciudad. Le reveló todo eso. Le reveló que iba a venir el Mesías, pero que el Mesías iba a reinar. Y la ciudad del Mesías. No le reveló todo, le reveló porciones. ¿Y por qué no habló de otras religiones Dios en todo el Viejo Testamento? ¿Y por qué no habló de otros líderes de otras religiones? Porque Dios no tiene en cuenta esas religiones.
Dios está dando su plan, no lo que tú sientes, lo que tú piensas. No lo que a ti te gustaría. No lo que a la gente le gustaría. Este es el plan de Dios. Y Dios no va a andar perdiendo su tiempo hablando de otras cosas. Dios va a estar invirtiendo su tiempo en lo que a Él le interesa, en lo que Él va a proyectar. Hermano, y si no estamos en la verdadera religión, entonces Dios Padre en todo el Viejo Testamento nos mintió. Y entonces, ¿a quién vas a seguir? Sigo aquí. A Daniel le reveló los 4 reinos, que en el cuarto vendría el Mesías. Y que cuando estaban los romanos, que estaban reinando todo el mundo, la mayoría del mundo, que en esos tiempos del cuarto reino, el reinado de los romanos, iban a ser Jesús. Eso le reveló a Daniel. A Oseas le reveló que iba a ser, que él iba a incluir los gentiles. A Oseas 11:1 le reveló, hermano, en el 11:1 le reveló que a su hijo Jesús lo iba a llamar de Egipto. Ahora hago una pregunta, ¿Jesús fue a Egipto? Dilo fuerte. ¿Qué dijiste hace rato? No, dilo fuerte, no. ¿Jesús fue a Egipto? Are you guys with him? ¿Quién está de acuerdo con el hermano Luis que fue a Egipto Jesús? Porque a Oseas le dijo, a mi hijo lo voy a llamar de Egipto. ¿Y a dónde nació Jesús? Javier. ¿Y lo llamó de dónde? ¿Cómo? Cuando Herodes lo quería matar y fue advertido por un ángel, José fue a Egipto y otra vez. Fue a Egipto para salvar a Jesús. Y de entonces lo llamó de Egipto. Eso le reveló. No está hablando de nadie más. Toda la Biblia nos habla de Jesús. Toda la Biblia apunta a Jesús. Todo dice el Mesías, Jesús. Todo apunta allí, hermanos. ¿Para qué no? Y si no estoy en la verdadera religión, pues váyase al infierno. Joel, el libro de Joel, ¿qué le revelaron a él? El tiempo del Mesías. Le hablaron del Mesías, del tiempo del Mesías. Le hablaron muchas cosas, pero le hablaron del Mesías. No podemos ir a todos esos versos, por eso necesita usted comprar el video y poner pausa, y se va a aventar 10 horas. Y si no me lo cree, lo reto. Hágalo. En Amos, hermano, en el libro de Amos, al profeta Amos le revela el reino de David que sería levantado, pero si David ya había sido muerto, pero por medio de Jesús, el reinado de David iba a permanecer para siempre. Eso le revelaron. O sea que al Dios Padre le interesó hablar de Jesús. En Jonás, la señal de la resurrección, ya hablamos. En Miqueas, Belén, lugar del nacimiento. Porque llegaron ¿quiénes llegaron a ver a Herodes? ¿Quiénes llegaron a preguntar? Cuando preguntaron por Jesús, ¿quiénes llegaron? Dilo fuerte, mami. Dilo fuerte. No, di lo que dijiste al principio. Los 3 reyes magos. Estás equivocada y confundida. Porque no llegaron 3 reyes magos, llegaron reyes. Llegaron sabios, magites. Un comentarista bíblico, no nada más uno, varios comentaristas bíblicos dicen que vinieron, unos dicen que vinieron de Babilonia, que estudiaban las estrellas y por eso vieron su estrella. Otros dicen, no eran de la tierra, eran de los universos y vieron su estrella y la siguieron y bajaron a la tierra. Reyes de diferentes lugares del universo. Y fueron a darle homenaje, no al Buda, no a Confucio, no al testigo de Jehová. Fueron a darle homenaje al niño, no al bebé Jesús. Porque aún ese es otro horror. Era niño, tenía 4 a 5 años. No estaba bebé. No llegaron
al pesebre. Llegaron a la casa de José y María. Y ya era niño, no bebé. Y le dieron homenaje. Yo sé que usted ya empezó a sacar al niño Jesús, y Crispín, Chispirín y no sé quién. Y ya los puso allí. Esa es pura mentira. Eso me enseña que usted no lee la Biblia. Bueno, sigo. So, you want to repeat? Thank you, my sister. I love you guys. It's good. It's good. It's good. It's good. Entonces nació en Belén. Nació en Belén. Ahora, ¿a dónde nació Jesús? ¿En Belén a dónde? Ya tienen miedo a contestar. You don't know where Jesus was born? ¿Y cuántos años celebraste Navidad? ¿Quién celebró Navidad? Levante la mano. Yo la celebré por 19 años. ¿A dónde nació Jesús, hermana Cristina? En Belén. ¿Pero a dónde? En Holiday Inn, el Hilton. ¿En dónde? Ah, hermana, give me five. Give me five. Oh my God. Pues a donde habían animalitos. Tal vez este año yo enseñe, mejor este año voy a enseñar qué tan falso es Navidad. Y ese concepto también. Con la Biblia. Pero procedamos, porque no estamos que Dios les reveló a los del Viejo Testamento Navidad. Please. I love that. That was the answer I wanted. Pero no. Y se lo voy a enseñar con la Biblia. Venga en diciembre. Oh, ya estamos en diciembre, hombre. Pero mire, le servían que a Sofonías, al profeta Sofonías le enseñaron que le iban a servir gente con labios limpios. Gente no murmuradora, gente no que se quejaba, gente que le servía al Señor. Esos son los servidores. Sigo aquí, Ageo. Le revelaron la coronación de Zorobabel, tipificando la coronación del Mesías. A Zacarías le revelaron cuándo va a venir el Mesías, en los tiempos que iba a venir el Mesías. A Malaquías le revelaron a quién iba a preparar el camino. Eso ya lo puse, pero let's keep going, porque si no, aquí hermano, olvídese. Next, esa sí está bien, ¿verdad? ¿Sí, hermano? Ok, deje de decir eso. Quiero decirle que ya terminamos Malaquías. Génesis a Malaquías, pero eso no es todo. Eso nada más es lo que yo sé. Pero si usted indaga, va a decir, el hermano no dijo esto, no dijo esto, no dijo. No, hay muchas cosas que no dije. Y hay muchas cosas, porque quiero decirle esto, que Dios está hablando en el Viejo Testamento de su Hijo. Y por eso entienda, Pablo viene con los judíos y dice, nosotros tenemos lo mejor, tenemos la mejor religión. Pero de lo cual nuestra buena religión nos enseñaba, ahora ya lo tuvimos aquí en vivo, murió y resucitó. Porque al negar tú a Jesús, en realidad estás negando todo el Viejo Testamento. Por eso cuando usted, hermano, dice, pues no sé, si yo le estoy comprobando que el cristianismo es la única religión delante de Dios. Entonces también usted, como buen mexicano, como que tiene sus huesos colorados de catolicismo romano, déjelo falso por lo verdadero. Ellos tuvieron que simplemente, hermano, agarrar lo que siempre les habían enseñado. Ahora, la revelación del reino mesiánico en porciones. El reino mesiánico es cuando Cristo reina en la tierra, ¿cuántos años? 1000. ¿Quién dice 1000? ¿Quién dice? ¿Quién dice 1000? ¿Mande?
Solo en Apocalipsis nos dan los años del reinado de Cristo en la tierra. Pero yo no estoy hablando del Nuevo Testamento. Metámonos al Viejo Testamento. Y esto es lo que dice el Viejo Testamento. Esto es lo que le revelaron a los siervos que escribieron esos libros, en esos libros. El reino mesiánico, que iba a reinar Cristo, al reino mesiánico, se lo revelaron a Isaías, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Miqueas, Zacarías, Malaquías. Cuando se establecía el reino mesiánico, se lo revelaron Isaías, Daniel y Zacarías. La forma del gobierno mesiánico. ¿Quién se acuerda quién va a reinar en el milenio? ¿Quién se acuerda el orden del reinado? Sí, Luis. Mal. No, tú no dijiste Cristo, hermano. Dámelo entonces, te doy otra chance porque ya te ponché 2 veces. Dámelo. Rápido. Ajá. Ok. Ok. ¿Esos van a reinar? No, esos vamos a reinar. Pero hay un orden y eso le revelaron, hermano, en el Viejo Testamento. Let me see, 1, 2. This one goes with this one. En segunda de Samuel, en los salmos de Ezequiel, Miqueas y Zacarías. Mire, compre el video. Le revelaron la silla del gobierno. ¿Quién se iba a sentar a dónde? Se la revelaron en segunda de Crónicas, Salmos, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Joel, Miqueas y Zacarías. Le revelaron la extensión o si iba a reinar Cristo en el milenio todo el mundo. Y eso se la revelaron a, ¿dónde estoy? Salmos, Daniel, Miqueas y Zacarías. Les enseñaron la locación de las naciones, hermano. Que Jerusalén iba a ser el centro del mundo. Y que desde allí iban a reinar todas las naciones. Eso se lo revelaron en el puro Viejo Testamento estoy hablando. Porque a Dios le interesó decir, hey, esta es la verdadera religión. Este es el verdadero Mesías. Este es el único que quita el pecado del mundo. Y por eso Hebreos empieza diciéndole al pueblo que quiere alejarse de Jesús. Jesús es mejor de todo lo que hemos tenido antes. Mejor de todo. Le enseñan el templo en el reino mesiánico a Ezequiel. Le enseñan cómo va a ser las paredes, hermano. Las paredes. The wall they're going to build. El Mesías is going to build a wall. El Mesías, no dicen que amén, no nadie dice amén. Va a tener paredes esa ciudad. Va a tener puertas. Va a tener puertas, hermano. No creo que Trump se inventó la wall, hermano. Si en Jerusalén hicieron walls. Come on. Este bandido Trump es bíblico. Le revelaron, hermano Ezequiel, a Zacarías el río en el tiempo del milenio, porque va a correr un río de la ciudad, va a correr un río, va a correr un río, limpio, claro, lindo, bonito, no como los ríos de ahora. Yo fui a mi rancho, hermano, antes estaba media clara, ahora está, oh my God, ni te quieres meter. Y le revelaron en el Viejo Testamento, en segunda de Samuel, la primera de Reyes y Ezequiel, le reinaron el sacerdocio en el templo. De esos tiempos. ¿Quiénes van a ser los sacerdotes? ¿Qué van a hacer los sacerdotes? ¿Cuál es el trabajo de los sacerdotes? Todo esto en el Viejo Testamento, todo está apuntando que Jesús es lo mejor, mis hermanos. Todo. Esto, el templo, el río, el reinado, la locación, la extensión al mundo, las sillas en el gobierno, la forma del gobierno, cuando se establece, todo tiene que ver que Cristo está reinando. Cristo es Jesús, ¿sí? Jesús, allá arriba, al principio, era el verbo. Allá arriba no se llamó Jesús. Allá arriba se llamaba el verbo. Bajó y le pusieron Yeshua. Murió y resucitó y le llamaron Cristo y le llamaron Jesucristo.
Más revelación de esto, los sacrificios en el milenio, en el templo futuro, que todo tiene que ver con ese templo, con los sacrificios, con Jesús. Las fiestas en el milenio, esta sí, que hermano, le quiero hacer preguntas. En el milenio, en el Viejo Testamento dice que en el milenio va a haber fiestas. ¿Quiénes van a ir a las fiestas? ¿Quiénes van a estar? ¿Quiénes de ustedes van a estar en el milenio, hermano? Levante la mano. Oh my God, ni uno de ustedes, porque los que no estén hermanos, ¿qué les pasa? El anticristo se levanta, terminan los 7 años de tribulación, viene Cristo y le pega una arrastrada con la espada de su boca y muere. 75 días que se arreglan las cosas en la tierra y luego empieza el milenio que Cristo reina en la tierra por 1000 años. Ahora, ¿quién va a estar en el milenio con Cristo? Raise your hand. Los cristianos, todos aquellos que resucitaron en la primera resurrección, todos aquellos que no se fueron al infierno y resucitaron, van a irse al milenio. La novia va a estar allí con Cristo, hermanos. Los apóstoles van a estar allí con Cristo. Abraham va a estar allí con Cristo. No Abraham aquí, Abraham, el verdadero Abraham. Este es el tercero, quinto, no es el miliano Abraham. Ahí va a estar Abraham, ahí va a estar Pedro, ahí va a estar Pablo. Ahí va a estar María, la verdadera madre de nuestro Señor en la tierra. Ahí va a estar. Y estoy hablando del Viejo Testamento, todo lo que habla, lo habla de Jesús. Entonces, ¿qué? ¿Quién va a ir a esas fiestas, hermano? Levante la mano. Ahora, ¿cuáles van a ser las fiestas? Dice, yo no voy a ir porque no va a ser quinceañera. No va a haber quinceañera. Son fiestas judías. Cuando sigamos hablando del milenio vamos a agarrar esto otra vez. Hermano, les revelaron la llenura del Espíritu Santo en el milenio. Todos van a estar llenos del Espíritu Santo. Dice, derramaré mi espíritu sobre toda carne, sobre todo hueso. Eso va a ser en el tiempo del milenio. Les revelaron el conocimiento que todos conocerán en esos tiempos, el camino del Señor. Ya allí allí ya no hay necesidad de decir quién es el Señor. Allí lo van a ver todos los que entraron al milenio, las naciones que ayudaron a Israel, los que entraron, todos los cristianos que resucitaron, todos los cristianos que pasaron la tribulación, gran tribulación, allí van a estar. La novia de Cristo allí va a estar. Pues sí, ahí entra Pablo, hermano. Porque él resucitó, porque él va a resucitar en esa resurrección. Ahí entra Pablo. Entonces todos van a conocer quién es el Cristo, porque nadie va a preguntar, ¿y a dónde está Cristo? Todos van a saber que está en Jerusalén. Todos van a saber. No va a haber necesidad. Entonces allí todos van a saber y todos van a saber el camino. Los únicos que se van a poder revelar van a ser las naciones que entraron y los que les salgan niños a ellos, porque las naciones se van a seguir casando. Y los que tengan bebés ahí en esos 1000 años, si esos bebés se pasan de listos, les va a caer la vara. No la vara que yo doy, la vara de hierro, porque Cristo va a reinar en el milenio por 1000 años con una vara de hierro. ¿Cuánto les gusta la vara? Pues esa no les va a gustar porque esa es para escapush. La nube de la gloria de Dios vuelve. Eso les revelaron, hermano Isaías, que la nube de la gloria de Dios vuelve. Y Isaías dijo, ¿cómo que la nube de la gloria de Dios vuelve? Si ahorita está con nosotros. Sí, estuvo en el huerto. Estuvo, hermano, en el huerto, estuvo en el fuego, en la columna de fuego, en la nube que vio Moisés. La gloria de Dios entonces se fue al tabernáculo de Moisés, al arca del pacto. Después se fue al templo de Salomón, cuando hicieron el templo de Salomón. This is the Shekinah glory of God.
Después de allí, hermano, el pueblo se rebeló. Y Dios dijo, si no se arregla este templo, si no se arreglan aquí, me voy a levantar y me voy a salir. Y se levantó el Señor del arca del pacto. Se levantó la gloria de Dios y salió por las puertas del templo y se fue al monte de los olivos y se esperó allí 3 años y medio para que el pueblo se arrepintiera, y no se arrepintió el pueblo, y entonces la gloria de Dios ¡puf!, ascendió de nuevo al cielo. Y entonces cuando el pueblo de Dios volvió a reedificar el templo en los tiempos de Jeremías, en los tiempos de Nehemías, en los tiempos de Nehemías, cuando ellos hicieron su templito y ellos, los viejitos vieron el templito y los jóvenes vieron el templo y dijeron, ¡qué gloria! Y entonces se levanta el profeta y dice, la gloria postrera será mejor que esta. Los viejitos, dice la Biblia, que estaban llorando al ver el templo, porque no había gloria de Dios. Los jóvenes estaban contentos, porque ellos nunca habían experimentado la gloria de Dios, porque la gloria de Dios ya se había ido. Por eso cuando levantaron en esos tiempos de Nehemías el templo de Dios, todos estaban tristes, porque no era como la gloria cuando estaba en el templo de Salomón. Entonces la gloria se fue, hermano, y después Dios nos revela que la gloria de Dios iba a volver. ¿En quién? En Jesús. Y por eso dice, Él es la luz. Y por eso dice, Emmanuel, Dios con nosotros. Y por eso dijo, y Dios en God tabernacled among us. Y Dios, es que en español no, ni aún nuestras traducciones dicen así, y Dios estuvo en medio de nosotros. Es la Shekinah, la gloria de Dios. Y después Jesús murió, resucitó, se levantó. Y cuando se levantó, dijo, no los dejaré huérfanos, les enviaré otra parte de la gloria de Dios, que es el Espíritu Santo. Y descendió el Espíritu Santo a Pentecostés, y ahora nosotros los cristianos tenemos adentro el Espíritu Santo, la gloria de Dios, y muchos de nosotros tenemos la gloria de Dios sobre nosotros. Le reveló del Hijo, le reveló del Espíritu Santo. ¿Todavía dudas si estás en la verdad? La nube de gloria. La salvación es para todos los que quieren aceptar, y les revela que la salvación no nada más es para los judíos, que entonces otros van a poder creer y ser salvos. La sanidad en esos tiempos, y les enseña, hermano, la sanidad en los tiempos del Mesías. ¿Y qué sanidades? ¿Qué sanidades? Porque, hermano, el Señor resucitó a muertos. ¡Lázaro! Y la hermana dice, Jesús, ya tiene 4 días. He stinketh. He's been dead for 4 days. Yeah, that's what it says. Nada más que you guys are boring, but the Bible's awesome. Nada más que you guys don't know this because you don't read your Bible. Y dijo la hermana Marta, ¡ay, sí, apesta! Ya tiene 4 días muerta. ¿A poco? You crazy lady. Move it. Lázaro, sal fuera. Y sale Lázaro todo atado, hermano. Y le revela las sanidades, que él iba a resucitar a muertos, que él iba a dar, que él iba a arreglar los oídos y los sordos iban a oír. Los mudos iban a hablar, los cojos iban a danzar. En otras palabras, to break every chain, romper todas las cadenas. Y si me vuelvo para atrás a donde yo creía, ni tú mismo sabes lo que antes creías. Es más, ni hoy sabes qué crees. Les revelaron, hermano, a Isaías la atadura de Satanás, que iban a atar a Satanás. Y Isaías, ¿what? Van a atar, va a haber un periodo en la tierra, cuando hay humanos en la tierra, y va a haber un periodo que van a atar a Satanás. Y usted ya sabe ese periodo, nos lo revela el libro de Apocalipsis. Pero ellos no tenían el libro de Apocalipsis. Es más, hermanos, ellos ni tenían Mateo, Lucas, Marcos y Juan. No tenían Hechos.
no tenían Romanos, no tenían Primera, Segunda de Corintios, no tenían Biblia, tenían la Septuaginta, tenían el Viejo Testamento, tenían el Torah, los 5 libros primeros que escribió Moisés. Eso tenían, that's all little pieces. Little pieces. Aunque tu Biblia del Viejo Testamento está así, hermano, y la del Nuevo Testamento está así, 4,000 años de historia. Tenían pedacitos, no tenían toda la revelación. Y entonces en el tiempo, hermano, en el tiempo como los 60, 68, 68, en los tiempos así, es cuando Él está revelando todo esto. Jesús es mejor que todo lo que teníamos, porque Él es el cumplimiento de todo lo que se nos dijo. Pablo, sí. Y si nomás me voy por un mes, oh, ingrato. ¿No entiendes? Lee la Biblia, todo habla del Mesías. Hermano, no les voy a hablar de los animales, no les voy a hablar de los sacrificios, no les voy a hablar, hermano, de lo que representa el corderito, no les voy a hablar de lo que representa el tabernáculo acostado, atrio, lugar santo, lugar santísimo, los pies de Jesús, la consagración al Señor y ya el lugar santísimo, el corazón de Jesús. Todo apunta a Jesús. Y hay unos locos que dicen, Jesús no es Dios. Oh. Y tú, hermano, una pregunta, hermano, bien rápido, bien rápido. ¿Y si Jesús no es Dios? Hermano, si Jesús no es Dios, entonces yo te voy a decir lo que Pablo dijo. En vano es este evangelio. You're going to hell. Te vas a ir al infierno si Jesús no es Dios. Más porciones, pide todas las porciones. O sea que si ahora, hermano, cuando Isaías murió, él no tenía el libro de Malaquías. Porque acuérdense cómo los siervos van muriendo. Van muriendo. Y ellos no tenían todos los libros. Usted tiene Biblia. Ellos no tenían. No todos tenían, hermano. Los reyes tenían el Pentateuco. Los sacerdotes tenían el Pentateuco. Pero el pueblo no todos tenían su Biblia, el Viejo Testamento. ¿Cuántos tienen Biblia aquí? Todos. Hasta su hijo le compró una. ¿Qué más revelan? En partes, en pequeñas partes, la paz y prosperidad. Se lo revelan Isaías y Miqueas. Le revelan el sistema financiero del reino mesiánico. Le revelan los 1000 años de vida de la gente. La vida de la gente. Le revelan el incremento de la luz del sol y de la luna a Isaías. Le revelan el cambio en el reino animal. ¿Se acuerdan que los animales? ¿Se acuerdan que yo le tengo miedo a las serpientes? La serpiente, hermano. ¿Cuántos dejarían a su bebé jugar con una serpiente? ¿Ustedes no contestan? Pues no predico. ¿Cuántos dejarían a su hijo con un león? Con un lobo. En el milenio los vas a dejar. Bueno, no los tuyos, pero la gente en el milenio. El león ya no va a actuar como león. La fiera no va a actuar como fiera. El león va a actuar como en los tiempos que estaba con Adán y Eva. La serpiente no va a morder. No va a matar a nadie. Porque aún le revelaron a estos hombres poquito de cómo van a actuar los animales en esos tiempos, cuando Jesús esté reinando la tierra.
La restauración de la tierra se la revelan en Isaías, Ezequiel. La prueba en esta dispensación, el propósito de esta dispensación, se la revelan, hermanos, en partes. Y estos hombres mueren y dejan sus pequeños escritos. Mire, Isaías, ¿cuántos capítulos nos dejó? ¿Cuántos? Díganlo fuerte. Sí, hermanos. ¿Cuántos libros nos dejó Isaías? Díganlo fuerte. No. Un libro. Los católicos le pusieron versos y capítulos para que pudiéramos llegar rápido a la escritura. Un libro, el libro de Isaías. ¿Cuántos libros nos dejó Salomón? Dilo fuerte. Dilo fuerte. No. Cantar de los Cantares es uno. Eclesiastés es dos. ¿Ah? Ok. Libro de Proverbios son tres. Por lo menos tres y unos salmos. ¿Cuántos capítulos? Pues vaya y suma y me lo da al rato. Do you understand? Vida. Vida. Pero si te apuesto que digo qué fue las últimas noticias que dijo Univision de Donald Trump, me la das. Ahí está todo apuntando a qué, hermano. Si usted tiene tiempo y tiene un poquito de cerebro, cómprese un libro que se llama The Bible Codes. La Biblia codificada. Wow. No quiero hablar, sería bueno un día hablar de eso y luego que lo vaya a comprar. La Biblia codificada. Las estadísticas, probabilidades de que Jesús haya sido el Mesías. ¿Cuáles son las probabilidades? Después de tanto verso que se habla de él. Era imposible, hermano, de un hombre leer la Biblia y decir, voy a hacer eso, 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 para que digan que yo soy el Salvador del mundo. Es imposible, hermano. Imposible. Imposible, hermano. Dios hablando del Hijo de Jesús y el mundo negando a Jesús. Casi termino. Porque yo tenía mi verso 2 y verso 3, pero no me le voy a dar el verso 1 para terminar nada más. Bien rápido, ¿a dónde estoy? De muchas maneras, ¿verdad? Dios usó, pay attention right here, Dios usó la historia, o sea, 4,000 years. Biografías, poemas, proverbios, dramas, sermones, salmos, la misma naturaleza, provisiones, preservaciones de la humanidad, la conciencia humana para revelar su propósito general al hombre. No excluyendo las teofanías. Teofanías es las apariciones de Cristo antes de aparecer, antes de tomar cuerpo como Jesús, antes, en el Viejo Testamento. Se le apareció, hermano, a la mamá de Sansón, al papá de Sansón. Se le apareció a Abraham. Se le apareció a Daniel. Teofanías es Cristo presentándose a la tierra, a hombres. El Shekinah de Dios, la gloria de Dios, se apareció como el ángel de Jehová, no un ángel, el ángel del Señor. Se hablaron de los milagros. Por medio de milagros podemos entender a Jesús. Los ángeles, la comunión directa, verbal, las suertes, el Urim y el Turim. ¿Quién sabe qué es el Urim y el Turim? They rhyme, hermano. ¿Qué es el Urim y Turim? Las piedras que usaban los sacerdotes para ver si sí o no. Una prendía roja, otra prendía verde.
La verde era. La verde era. La verde era. Sí. ¿Y la roja era? No. Dicen muchos, qué bueno que ya no están esas. El Urim y el Tumim, los sueños. Dios dio sueños aún para hablar de su Hijo. Dios dio sueños a gente para entender el pequeño plan de Dios. Sueños a creyentes y no creyentes y visiones. Dios le dio sueño a Nabucodonosor para entender 5 imperios, y allí Nabucodonosor vio a Cristo, un mundano. Dios dio sueños a Faraón y Faraón soñó 7 vacas. 7 vacas. Dígalo fuerte, 7 vacas y 7 vacas. Y vio en el sueño 7 vacas gordas y 7 vacas flacas. Y vio en el sueño, hermano, que las vacas, ¿quién crees que se comió a quién? ¿Ah? Las flacas, así es que tenga cuidado, hermana, de las flacas. Las flacas se comieron a las gordas. Y por medio de eso se enseña a Cristo. Por medio de eso se enseña a Cristo. Entonces, ¿cómo? ¿Se lo dejo de tarea o se lo explico? ¿Tarea? ¿Cuántos quieren tarea? Cuando le dieron el sueño a Faraón, Faraón trajeron a José. José es uno de los hijos entre los 12 patriarcas. José es tipo de Cristo. Los hermanos de José no lo quisieron, lo vendieron, lo traicionaron y lo entregaron. José es tipo de Cristo en muchas facetas de su vida. Ahora Dios le da la interpretación a José, y José viene con Faraón y le dice: esas vacas, Dios quiere decir que va a haber 7 años de prosperidad, 7 vacas gordas. Pero después de allí viene, ¿cómo se dice? No prosperidad, viene escasez. Y entonces las 7 vacas flacas se van a comer las 7 vacas gordas. Entonces José dice: así haz estos 7 años, junta el trigo. ¿Sabe qué nos habla el trigo? La palabra de Dios. ¿Y quién es la palabra? El verbo. Y el verbo es Cristo. En la prosperidad, junta y almacena. Junta y almacena. Junta, esas son las 7 vacas gordas. Que comen la palabra, se llenan de la palabra, se empapan de la palabra y la juntan y la van guardando y la van aprendiendo y la juntan, hermano. Pero ahí vienen 7 años malos. Y entonces José, esos 7 años, compró bodegas y empezó a agarrar el trigo y lo empezó a meter en sus bodegas. Y cuando llegó la escasez, nadie tenía trigo en todo Egipto. Nadie tenía Cristo, porque Cristo también representa el trigo, el grano que cae y muere en la tierra, porque Cristo bajó de arriba, cayó a la tierra y murió en la tierra. Y si el grano de tierra no muere, no hay fruto. Entonces Cristo es todo ese trigo. Entonces el mundo está necesitado en escasez de Cristo, mis hermanos. Tú y yo somos ese José que tenemos que tener palabra para todos los que están en escasez. Y entonces en esos 7 años malos, hermano, nadie tenía trigo y todos venían y el único cristiano que estaba en todo el mundo, en todo Egipto, porque Egipto es tipo del mundo,
el único cristiano que estaba, el único hijo de Dios que estaba, era José. Y todos venían. Sí, José, queremos comprar trigo. Queremos comprar trigo. Por eso el Señor dice, vendrán los días cuando me buscarán y no me hallarán. Escasez. Por eso yo siempre le he dicho a todos los que están en la iglesia y van a servir un día, llénate, llénate, engorda, engorda, engorda. Engorda, engorda, aprende, agarra, es culto de danza, alaba, llora, humíllate, entrégate, porque va a llegar el día de escasez para tu vida. Porque va a llegar el día, dos cosas. Uno, te van a llamar a servir. Y ya no vas a poder estar en todo el culto, ya no vas a poder estar en toda la danza, ya no vas a poder estar en toda la adoración, ya no vas a estar comiendo trigo viernes, sábado y domingo. Te vas a tener que alimentar con una predicación a la semana. Por eso cuando yo estaba allá, me entregué, me llené, me puse gordito del trigo de Dios. Y cuando me llamaron a servir de encargado de niños, encargado de adolescentes, y me enviaban a predicar a Las Vegas, yo ya no oía a mi pastor predicar. Yo ya no estaba en los cultos. Llegaron mis 7 años de escasez, de no sentarme, qué fresco, qué lindo, hermano. Ahora yo me tenía que recordar y mantener con el trigo que me inflaba. Trigo, Cristo. José, Cristo. Ahorita estamos en el periodo de la gracia, pero ahí viene tribulación al mundo, hermano. Y en esa tribulación, hermano, no creas que va a decir, vamos a la iglesia donde predica el hermano Rafael. Que va. Ya no va a haber iglesia cristiana donde ir. Allí vas a querer ir a la iglesia y allí vas a querer que Sandrita dirija la alabanza. Ya no va a estar la hermana, se fue con el Señor. Vas a querer ayunar, pero no porque buscar a Dios, sino que vas a ayunar porque ya no vas a poder comprar. Va a ser tu escasez, 7 años, si ahorita no te engordas del Señor. Sueños a mundanos, ese sueño le dio al mundano. Todo apunta a Cristo, hermanos. Todo apunta a Cristo, hermanos. Read your Bibles. Y visiones. Dios le dio visiones y en parte en esas visiones se podían entender cosas del Señor. Vi esta visión, hermano, tú lee la Biblia, tú tráeme textos bíblicos y yo te digo, eso habla de Cristo, esto y esto. Hermano, ¿y qué significan los clavos los clavos del tabernáculo? Que a Cristo, que es el tabernáculo, le pusieron clavos. Hermano, ¿y qué significa? Todo tiene significado. Todo tiene significado y todo apunta a Cristo. No a tu religión, a Cristo. Por eso, judíos, ¿se acuerdan todo lo que aprendimos de nuestros, por muchos tiempos, en pocas ocasiones, de poquito a poquito? Sí, junten todo y todo es lo mismo y todo es para mantenernos en el Mesías, en Cristo. Oh, hermanos, deje ver si termino. No. Esto se lo voy a leer rápido. Mire, hasta me dan ganas de sentarme para leérselo rápido. Let me just hang right here. Hace mucho tiempo, lea su Biblia, verso 1, rápido, ya casi termino. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas. Ok, mire, hace mucho tiempo, allí dice, y voy a agarrar hace mucho tiempo. Les habló por medio de 3 lenguajes diferentes: el hebreo, griego y arameo, en 6 países diferentes a su pueblo: en Israel, en Babilonia, en Egipto, en Grecia, en Roma y en Arabia. Inspiró a varios hombres de varias ocupaciones. Algunos eran reyes, otros eran sacerdotes, otros eran profetas, otros eran soldados, otros eran gobernadores, otros eran campesinos y otros eran pastores. Pastores que cuidaban ovejas. Y a ellos les habló.
Y empezaron a repartir y empezó a darles la palabra, y por eso tenemos ahora aproximadamente los 39 libros que tenemos del Viejo Testamento. Tomando casi 4,000 años desde Génesis hasta el último libro del Viejo Testamento. En los otros tenemos Malaquías, pero en la Septuagint es Segunda de Crónicas. No, hermano, es que después dice, mire, vamos al verso 1. Mire, vamos al verso 1. Es que no, I'm not going to talk that. Mire esto. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras, habla a los padres por los profetas. Sí, yo quería dejarlo con algo, hermano. ¿Cuánto me falta, Luis? I cannot. Es que le tengo que decir de los profetas. ¿Qué profeta no mencionó a Jesús? No, así lo voy a dejar. Porque a los padres. Entonces, mire, hermano, deje terminar con esto. You know what? Deje terminar con eso. Ojalá que usted me haya entendido, pero estoy hablando bien rápido, hermano. Es que es mucho, y créame que tal vez otro predicador podría predicar y dar más. Y creo que pues, si estudio más, hay mucho más, porque eso no es todo lo que habló el Señor de Jesús, de su Hijo. Oh no, hermano. Toda la Biblia apunta a Jesús. Toda la Biblia. ¿Qué dice Génesis 1:1? Rápido, dígalo fuerte. Génesis 1:1. Dilo fuerte. Dios. ¿Quién es Dios? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Apocalipsis, ¿cuál es el último capítulo? 22, 24. El último verso, ¿qué dice? Léalo fuerte, alguien léalo fuerte, hombre. La gracia del Señor Jesús sea con todos. Amén. Amén, estamos en la falsa religión. Toda la Biblia, todo el Viejo Testamento, todo lo que el Padre estaba haciendo en todos esos 4,000 años es hablando porciones de su Hijo, Jesús. El plan, cómo iba a ser, cómo iba a venir, cómo iba a sufrir, cómo iba a morir, cómo se le iba a levantar, qué milagros iba a hacer, qué ministerio iba a desarrollar, qué poder iba a desarrollar, cuánto tiempo iba a reinar, cómo iba a reinar, a dónde iba a reinar, a quiénes iba a reinar, con todo, hermano. Y cuándo era el fin de su Hijo. De eternidad a eternidad. Entonces, mira, hermano, ni pudimos salir del primer hombre, es que esto está bueno. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones, no en muchas ocasiones, es una mal traducción, porque quiere decir que a un grupo les dio todo el plan y a ningún grupo les dio todo el plan, en muchas porciones. Un poquito aquí, un poquito acá, un poquito del milenio aquí, otro poquito del milenio acá, un poquito de la cruz aquí, otro poquito de la cruz acá, un poquito de los 3 reyes magos, dice Wendy, otro poquito de la niñez, otro poquito a donde nació, y una sola cosa de su mami, una sola cosa de su verdadera mami, que iba a mantenerse virgen, y que al concebir iba a ser virgen, y que en esos 9 meses iba a seguir virgen. Poquito, pero toda la Biblia, hasta en sueños, hasta en visiones, hasta en teofanías,
hasta en los animalitos, en el cordero, hasta en la sangre, hasta en el degollar, hasta en una serpiente de bronce en el desierto, hasta, hermano, es que no hablé todo, hasta la roca que dio agua, hasta las palmas de Elim, hasta el agua que hizo dulce, el tabernáculo que no hablamos, los sacerdotes, el trabajo, su vestimiento, las piedras, el Urim y el Turim, todo apunta a Jesús. Y entonces Pablo dice, hermanos, yo les estoy enseñando todo lo que nuestros padres les enseñaron, y ustedes quieren dejar lo que nuestros padres esperaban. Ahora usted como buen hispano y yo como buen hispano digo, hermano, a nosotros nunca nos revelaron a nuestros padres porciones de esto. Pero ahora tenemos más que todas esas porciones. ¿Y quieres dejar al Señor? Cierra tus ojos, inclina tu rostro. Ahora, el libro de Hebreos nos va a enseñar que Jesús es lo mejor de todo. Es lo mejor de todo. Para el otro domingo les hablo de los padres y de los profetas. Jesús es lo mejor de todo. Por eso, hermano, ¿por qué peleamos con Jesús? ¿Por qué peleamos con el Mesías? ¿Por qué no creemos que Jesús es Dios? ¿Por qué no abrazamos a Jesús? Todo apunta a Jesús. Todo apunta a Jesús. Todo apunta a Jesús, hermano. Esos padres estaban aprendiendo enseñanzas de por 4000 años, pedazos por pedazos, como un rompecabezas, pero todavía no tenían todo el plan. Tú y yo, ya está todo el plan. Desde el principio, cuando te necesité, desde el momento cuando la mirada alcé, desde ese día cuando sola me encontraba, cuando tu mirada en mí se fue a poner y supe que me amabas, lo entendí y supe que buscabas más en mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué. Supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa, yo me fui. Sí, Señor, gracias, Dios mío. Ay, hermano, abre tu corazón un momento. Toda la creación grita que Él es Dios. La creación, la naturaleza, hombres, siervos de Dios, todo te enseña que Él es Dios, que Él es el Mesías prometido, que Él es el sacrificio, que es el Cordero de Dios, que fue inmolado por ti y por mí. Me cuidaste
Él es la luz del mundo. Ahí abre tu corazón un momento y dale gracias al Señor. Abre tu corazón al Señor. Toda la escritura te habla de Él. Por eso adórale un momento a Él. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es todo, mi hermano, mi hermana. Él es el buen pastor. Él es la puerta. Sí, Señor. Gracias, Cristo, gracias. Aquí quieres darle gracias al Señor en este momento, porque de tal manera amó Dios a este mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que se salve. Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Pablo dice aquí, yo les digo, un misterio. Dios se hizo carne. Dios se manifestó en carne. Ahí recíbelo, créelo en tu corazón. Que estamos caminando en la verdad. Afirma tu corazón. Afirma tu corazón en Él. De Él escribió David. De Él hablaron los profetas. De Él habló Abraham. Por eso dale gracias al Señor. Tienes mucha evidencia en tu vida, en tu corazón. El Espíritu Santo te da testimonio que Él es Dios. Por eso ahí quieres abrir un momento tu corazón. Dios ha hablado en muchos tiempos y en porciones, de mis hermanos. Él nos ha dado a conocer a su Hijo. Él ha revelado a su Hijo por muchas maneras. Ahí dale gracias al Señor. Aún hoy en día la ciencia dice, alguien tuvo que haber hecho esto. Aún la ciencia testifica que ahí está Dios. No saben cómo, pero testifican que Dios tuvo que haber creado todo. Y la Biblia dice que Él es el que sustenta todas las cosas con el poder de su palabra. Por eso abre tu corazón, adora al Señor. Ahí adora al Hijo, besa al Hijo en esta noche. Mientras le das gracias al Padre por su Hijo. Gracias, Señor. Oh, gracias, gracias, Dios mío. Gracias, Señor, por esta salvación tan grande. Gracias por haberte revelado a nosotros. Sí, Señor. Ese eres tú, mi hermano. Ese eres tú, lejos de Él. Sí, Señor. Sí, Señor. Ahí medita en tu salvación. ¿Quieres meditar en tu salvación mientras escuchas este canto, esta alabanza? Recuerda ese día que Él te salvó. ¿Recuerdas cómo lo rechazabas, te burlabas? Mas sin en cambio Él ahí permanecía fiel. Hasta un día. ¿Recuerdas ese día todavía con gozo? Ese día que tocó tu corazón.